A continuación voy a pues presentarle la sustentación o el trabajo final práctico de seguridad informática. El tema que escogí fue la encripción end-to-end o de extremo a extremo, ¿cierto? También es conocida como end-to-end encryption. Al final, lo que le muestro es como la práctica de cómo hacer la inscripción o simular pues cómo se haría de acuerdo pues a la teoría que le va a presentar pues como el ejercicio, ¿cierto? El práctico. La primera parte va a ser teórica y el último lo vamos a hacer práctico. Em, bueno, entonces le presento por acá. Entonces tenemos que el cifrado pues, de comunicaciones, ¿cierto? Entonces vamos a pasar por acá la diapositiva. Entonces, bueno, tenemos como la importancia del cifrado en las aplicaciones web, ¿cierto? Las aplicaciones modernas dependen del cifrado para garantizar que la comunicación entre los usuarios y los servidores sea segura y privada. El cifrado protege la información sensible durante su transferencia a través de Internet, evitando que terceros no autorizados puedan interceptar o acceder a los datos. Aquí, por ejemplo, un paquete de datos es enviado desde una máquina origen a un servidor por el puerto 80, ¿cierto? Sin embargo, durante el proceso de transmisión, los datos pueden ser interceptados. Por ejemplo, aquí como el ejemplo, un atacante puede estar escuchando en el puerto 25 y redirigir esa información hacia otra parte, ¿cierto? Este tipo de ataques compromete la integridad de los datos y puede permitir que terceros accedan y modifiquen la información durante su tránsito. Lo que resulta pues en la importancia o resalta de implementar medidas de seguridad como el cifrado para prevenir este tipo de vulnerabilidades en las comunicaciones de red, ¿cierto? Entonces de ahí pues como la importancia. Em, Existen pues las propiedades fundamentales de la seguridad, ¿cierto? Tenemos la privacidad de los datos, ¿cierto? Que solo, pues que garantiza que solo los usuarios autorizados puedan acceder a la información. El cifrado asegura que los datos sean ilegibles para cualquier persona que no posea la clave correcta. Y la otra propiedad, ¿cierto? Sería la integridad de los datos. Pues ese básicamente nos dice que los datos no sean alterados durante la transmisión, ¿cierto? Aquí básicamente, pues como el dibujito ahí lo vamos viendo, los mecanismos de cifrado incluyen controles para verificar que los datos recibidos sean exactamente los mismos a los que fueron enviados. Entonces, digamos que ese también nos ayuda en ese caso. Y la autenticidad de los datos, ¿cierto? Eh, lo que nos dice es que confirma que los datos provienen de una fuente legítima. Eh, el cifrado junto con firmas digitales ayuda a verificar la identidad de los remitentes y la integridad del mensaje. Mm, digamos que las líneas de comunicación en aplicaciones modernas, ¿cierto? Operan a través de múltiples líneas de comunicación que van más allá de la simple interconexión entre el usuario y la aplicación. Estas líneas incluyen comunicaciones entre el usuario y los servidores, ¿cierto? Y entre los servidores y bases de datos o archivos de configuración o los diferentes logs, pues o que pretendan guardar. Eso que da un acceso, pues por varios lados que podría, pues no solo se debería de encriptar la información que viene del usuario hacia mi aplicación, sino que yo también tengo que tener en cuenta las diferentes salidas que va a tener mi aplicación, ¿cierto? Entonces, eso es importante. Y bueno, y en sí, pues, ¿qué es el cifrado? ¿Cierto? Pues digamos que teóricamente lo que nos dice que eso es una operación matemática compleja que convierte un mensaje
en un código utilizando una llave, ¿cierto? De manera similar, digamos como analogía, serían como las que se usan para abrir puertas o encender autos, etcétera. Es prácticamente imposible recuperar el mensaje original sin la clave correspondiente, ¿cierto? Se dice prácticamente porque, bueno, por no decir que es imposible sin la llave, lo que garantizaría pues la privacidad de los datos. Entonces, aquí se ve pues como el proceso de encripción, ¿cierto? Un texto o un archivo con una llave pasa por un proceso de encripción y quedaría encriptado. Y para hacer el proceso inverso, pues necesitaría esa llave para desencriptarlo y obtener pues como el mismo archivo que envié. Em, Listo, entonces digamos como lo siguiente pues como importante en este tema de la inscripción es como entender los diferentes estados que tienen los datos, ¿cierto? Entonces, los datos tienen, digamos, que un primer estado, sí, que puede estar el cifrado en reposo, ¿cierto? Ese cifrado protege los datos almacenados en bases de datos o dispositivos. Esto aseguraría que incluso si un atacante obtiene acceso físico, no podría leer la información si no tiene la llave. Entonces, digamos que aquí como ejemplo de cuáles serían esos datos de reposos, tenemos pues lo que nosotros tengamos en los file server o, o carpetas compartidas, en documentos, ¿cierto? En external o almacenamientos externos, bases de datos, en móviles o en la nube. Entonces, todo esto hacen parte de datos que están en reposo y pues deben de ser cifrados para pues evitar acceso en caso de robo, ¿cierto? Que no nos puedan llevar pues la información, no nos deberían llevar la información. El otro estado que por lo que pasan los datos es el cifrado en tránsito, ¿cierto? O los datos pueden, cuando se están transfiriendo. Este protege los datos mientras se transmite entre un usuario y el servidor, ¿cierto? Cuando estoy mandando un email, cuando estoy descargando un archivo. Es crucial para evitar que los datos sean interpretados durante su transferencia de una red a otra, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí es cuando opera pues como la encripción en tránsito, ¿cierto? Cuando estoy haciendo cualquiera de estas acciones o cuando estoy en este estado, digamos lo que cuando es en tránsito. Y ya tenemos por último un cifrado en uso. Si bien este es, digamos, de los más recientes o el que más aún está pues en desarrollo, se refiere como a a la utilización de los datos o la protección de los datos mientras están siendo procesados por las aplicaciones, ¿cierto? Eh, Aunque pues como ya había dicho ahorita es un área en desarrollo, es esencial para asegurar que los datos no sean expuestos durante la manipulación. Aquí por ejemplo tenemos ejemplos cuando trabajamos con Excel, PowerPoint o pues, algún archivo que estoy trabajando en mi equipo, cuando estoy manipulando bases de datos, cuando estoy utilizando las apps. Entonces son pues como los diferentes estados o los diferentes inscripciones que se hacen. Bueno, tenemos el cumplimiento normativo, que nos sale pues importante que pues haciendo la inscripción haciendo el cifrado, es fundamental para cumplir con estas normativas, ¿cierto? En protección de datos. Aquí vemos como las más importantes de la ISO 27001, ¿cierto? El GDPR y el IPA. Digamos, aquí de pronto no me voy a entrar mucho porque son, digamos, que temas, de pronto se nos alargaría mucho la presentación. Eh, Hay algo importante y es que tendemos a confundir mucho el hashing con el cifrado. Sí, y son cosas muy diferentes, ¿cierto? El hashing lo que nos da es que convierte datos en un código irreversible, ¿cierto? Yo tengo un texto, le hago un proceso de hash, por ejemplo acá en la palabra hello, le hago el hasheo con el SHA-256 y esto me va a devolver a mí un texto, ¿cierto? Este texto no es reversible. Vemos aquí importante, una característica es que sin importar la longitud
del texto o el mensaje que esté haciéndole hash, siempre va a ser la misma longitud como cadena de salida. Entonces esto pues digamos que es súper importante tenerlo en cuenta. A diferencia de la inscripción, bueno, aquí importante que el hash se utiliza más que todo para comprobación de contraseñas, ¿cierto? Como lo dije ahorita, no se puede recuperar la información una vez hackeado, devolverlo al texto original es difícil. A diferencia de una inscripción, que lo que hago es utilizar, teniendo la misma llave, yo la puedo encriptar y la puedo desencriptar teniendo la misma llave. Entonces, es como la diferencia que tenemos entre un hash y una inscripción. Entonces, es importante como resaltar esa, esa parte. Bueno, tenemos, digamos que para la inscripción caen como en dos grandes grupos, la inscripción simétrica y la inscripción asimétrica. Entonces, en el simétrico básicamente lo que se hace es utilizar una única llave para cifrar y descifrar los datos. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos que el mensaje que va a mandar eh, esta señora, ¿cierto? Utiliza una llave y mandaría el mensaje, este es encriptado con la llave y quien lo recibe, pues utiliza la misma llave y lo desencripta, ¿cierto? Entonces, para ambas partes es la misma llave de encripción. Uno de los algoritmos más utilizados para hacer esto es el AES, que es ampliamente usado para proteger información en aplicaciones. Tenemos, digamos que el algoritmo que es como para también entender un poco la inscripción simétrica, ese es el César, ¿cierto? Este algoritmo, pues digamos que hay unas variantes, pero digamos que ahí básicamente el algoritmo nos dice, por ejemplo, la versión más básica es convertir una letra, ¿cierto? Indicando los desplazamientos hacia adelante, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, la A podría ser convertida a D, BN, de acuerdo como a lo que se indicó en el desplazamiento, y así sucesivamente. Y para descifrarlo, pues simplemente sería devolverse los tres caracteres que se indicaron en la posición del texto para obtener el texto original. Digamos que esta es la parte más básica del cifrado en César. Otra variante es ya utilizando una llave, ¿cierto? Un string como llave, en la cual se le dan a los caracteres, se le dan unos números. Los números son, digamos que a nivel de proceso, al hacerlo de esta manera, pues va a procesar muchísimo más rápido este tipo de inscripción que estamos haciendo, digamos que cuando necesitemos mucha velocidad. Aquí básicamente lo que hace es convertir cada letra en un número, ¿cierto? Y lo mismo para el texto que quiero encriptar y la llave con la que voy a desencriptar. Entonces aquí básicamente cómo funciona el algoritmo es que se le dan un peso a cada letra, estas se suman, ¿cierto? Y una vez ya tenemos el resultado de la suma de la cadena original con la llave, lo que se hace es tomar solo hasta los 26 caracteres, es decir, en este resultado de 8 más 13 me dio 21, aquí no tengo problema, tomo el 21. En este me paso, ¿cierto? 25 más 30, 25 más 5 me da 30, entonces de acá solamente recibo hasta 26, lo que hago es tomar el resto, ¿cierto? Que en este caso me daría 4. En este 23 no tendría problema, en el 17 tampoco, y en el 40 pasa lo mismo, me paso de 26, entonces solo tomo el resto, en este caso 14. Esto es convertido nuevamente a su representación alfanumérica, ¿cierto? Donde la palabra hello es traducida a esta UDWQY, ¿cierto? Que es la inscripción. Y el proceso de desencripción es, pues, digamos, básicamente es lo mismo, solamente que en lugar de acá vamos a tener en cuenta es una resta. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Es básicamente convertimos nuevamente el texto a números, hacemos la operación, ¿cierto? De restar. Entonces, en este caso, pues, hacemos la resta. Y para ya definir, para terminar de hacer la desencripción, pues los números que me dieron negativos, le voy a sumar 26, que es por el carácter, pues por el número que yo voy a hacer, hacer el proceso inverso. Entonces, pues que dijimos que, o el límite, por decirlo así.
Entonces el 8 no tengo problema, lo obtengo tal cual. El 21 le sumo 26, me da 5. El 12 no pasó nada, aquí el 12 lo mismo. Y el 11 le decimos 26 también, el cual me da 15. Entonces, ¿esto qué va a traducir? Que me va a devolver el mismo texto en el cual fue encriptado. Entonces, este es como el ejemplo, pues, como una forma de entender bien cómo funciona el tema de la encripción. Eh, el cifrado asimétrico, aquí sí tenemos como el cifrado asimétrico, bueno, lo que nos dice es que, ya como lo habíamos visto ahorita, necesita de una llave, ¿cierto? En este caso va a tener una llave pública y una llave privada. Entonces, la llave pública es compartida a, digamos, a los que van a encriptar, ¿cierto? A los que van a mandar información. Entonces, aquí yo con la llave pública encripto un texto, archivo, lo que sea, y me genera un archivo encriptado. Y para el proceso de desencripción, el que necesita el mensaje, pues lo que hace es con su llave privada y en algunos casos pues también está con una contraseña, desencriptan utilizando esa llave. Aquí el secreto está en que debe hacer match con esta llave pública para poder hacer la desencripción. Entonces así funcionaría como el cifrado asimétrico. Aquí básicamente como un ejemplo tendríamos en que en el paso 1 se nos otorga o es enviado a la llave pública a quien va a encriptar este documento, ¿cierto? Con esa llave pública lo que hace es encriptar el documento y es enviado. De vuelta, para desencriptar el documento, pues necesitaría la llave privada, ¿cierto? Y esa contraseña o esa frase. Para poder hacer el proceso inverso, ya que ya obtendría el mismo documento, ¿cierto? Y solamente quien tuviese la llave privada con su contraseña en este caso, pues va a poder deserializar o desencriptar el archivo. Em, bueno, y ya aquí pues entrando en materia de la que me tocaba poner, la idea era pues todo está previa para entender bien cómo funciona el cifrado de extremo a extremo, ¿cierto? Este cifrado pues que es también conocido como E2EE, ¿cierto? Utiliza un proceso denominado criptografía de cifrado asimétrico que cifra los datos enviados entre un emisor y un receptor de forma de que ningún tercero pueda acceder a ellos. Los datos son encriptados por el remitente, ¿cierto? En el dispositivo. Y el destinatario recuperará los datos encriptados y los desencripta por sí mismos. Mientras viajan de un lado a otro, no es posible obtener el mensaje porque el único que va a poder desencriptarlo es el remitente, ¿cierto? Aquí algo importante a tener en cuenta es que quien en el lugar donde se hace la inscripción es en el dispositivo, ¿cierto? En el propio dispositivo es quien genera la inscripción o encripta con una llave y el otro dispositivo es el que va a desencriptar. Eh, Ahí para que, pues, viéndolo aquí, por ejemplo, en este esquemita, es, por ejemplo, Alice va a enviar un mensaje a Bob, ¿cierto? Entonces, en este caso, eh, cuando Alice inicia la aplicación, se generan dos llaves, ¿cierto? Una privada y una pública. La privada queda en el dispositivo y la pública es enviada al servidor. La llave privada, perdón, nunca sale del dispositivo de de Alice. Y la llave pública es enviada, como dije, al servidor, porque en el mensaje que está enviando Alice, es enviada al remitente, en el cual cuando Bob recibe el mensaje, junto con la llave privada que él tiene, ¿cierto? Va a poder desencriptar el mensaje que ha sido enviado por Alice. Aquí Bob lo que va a hacer es enviar un archivo o cualquier otro mensaje y lo hizo con la llave pública, ¿cierto? Esta llave pública que ha compartido Alice. Y una vez, Alice reciba el mensaje,
lo va a hacer, va a desencriptarlo con su llave privada, ¿cierto? Esa llave o ese mensaje debe hacer match junto con la llave pública que ella compartió y la que tiene, ¿cierto? Entonces ahí es donde se garantiza que en cualquier momento, si el mensaje es robado o interceptado, pues no va a poderse leer porque necesitaría la llave privada que está en el dispositivo de Alice, ¿cierto? Entonces, si este mensaje que mandó Bob lo interceptaron, pues la verdad fue un archivo encriptado. Entonces, es como más o menos funciona el cifrado de extremo a extremo, ¿cierto? Los mensajes permanecen cifrados desde el origen hasta el destino. Solo el remitente y el receptor pueden acceder a los datos en texto claro, ¿cierto? Protege contra ataques de intermediarios, ya que los datos no son accesibles en tránsito. Eh, ahora pasemos como a los protocolos de cifrado comunes, ¿cierto? Entonces, estos protocolos, digamos que los más importantes para el cifrado tenemos el HTTP, el HTTPS, ¿cierto? Digamos que en una comunicación HTTP, un correo que mande Helen, va y no tenga inscripción la password, pues el hacker, si intercepta el mensaje, pues va a poder ver en claro su password. A diferencia cuando se utiliza HTTPS, que cuando el hacker interceda esa comunicación, pues lo que va a ver es un texto cifrado. Entonces ahí básicamente pues él no, pues no pudo tener su cometido. Otro que tenemos, otro protocolo de cifrados pues más común es el SSH, ¿cierto? Que en inglés por sus siglas sería el Security Shell, el que permite el acceso seguro a otro sistema a través de redes no seguras, ¿cierto? Entonces, básicamente es lo que nos permite este protocolo. Y tenemos la VPN, el Virtual Private Network, en el cual se cifra todo el tráfico entre el usuario y el servidor, ¿cierto? Protegiendo la información de accesos no autorizados. Entonces, aquí básicamente, como vemos en el esquema, pues tenemos la protección de un extremo a otro, pues mientras llegan al servidor o se abre ese canal. Y tenemos otro protocolo ya más para transferencia de archivos, que tenemos el FTPS y el SFTP. Ambos protocolos transfieren archivos de manera segura, ¿cierto? Utiliza en tránsito. Lo que los va a diferenciar es la forma o los diferentes métodos de cifrado, ¿cierto? Entonces, básicamente, pues como esa como la diferencia. Eh, y aquí como por último, aquí importante pues es como resaltar la importancia de pronto de identificar en una red pues los diferentes esquemas o protocolos que deberíamos de utilizar de acuerdo a mi arquitectura, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso yo voy a tener una aplicación, tengo una aplicación web en la cual puede ser accedido por usuarios de internet de afuera, ¿cierto? Entonces aquí yo tengo que saber, saber leer y qué protocolos de seguridad debería utilizar. Entonces, en este caso, pues mi aplicación web, pues como lo había dicho, pueden consumirme usuarios desde internet. Esta aplicación consume a su vez archivos compartidos, una carpeta compartida digamos que en otro servidor o pues, en cualquier parte pues que esté compartido el archivo. Va a acceder también a configuraciones propias de la aplicación, pero que están hacia afuera, entonces por lo tanto debe de ir a buscar esa configuración. Y por ahí tiene de pronto que consumir o recibir archivos o ir por archivos en un servidor legacy y un servidor heredado, ¿cierto? Digamos aquí importante pues saber identificar entonces de los usuarios hacia mi aplicación pues se utilizaría el protocolo HTTPS y lo mismo pasaría si voy para la búsqueda de los archivos de configuración que están en otro servidor. Y para los archivos o carpetas compartidas se utilizaría el protocolo SMB, ¿cierto? Que es un protocolo para carpetas o archivos compartidos. Y para el servidor, pues, digamos que aquí se utilizaría un protocolo FTP
pero digamos que como complejidad pudiésemos llegar a que el servidor legacy no admite FTPS, ¿cierto? En ese caso, pues ahí lo ideal no es dejarlo con el FTP, sino en su lugar eh, implementar un canal adicional seguro, que en este caso sería una VPN. Para, digamos, solventar el problema del FTPS que no sería seguro para la transferencia de archivos. Básicamente sería pues como la presentación o la teoría, ya lo que vamos, o lo que ya la idea es presentar como la pruebita o la práctica, ¿cierto? De cómo haríamos la inscripción. Un ejemplito ahí básico, vamos a hacerlo con OpenSSH, ¿cierto? Que nos va a permitir, pues, digamos, para hacerlo una simulación o la generación de las llaves. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer nosotros es abrir, pues, una consola. Yo ya previamente he instalado OpenSSH, ¿cierto? Que me permite a mí trabajar pues, para hacer la simulación o la creación de las llaves. Entonces, aquí básicamente lo que haríamos es primero generar las llaves, ¿cierto? La pública y la privada para hacer la inscripción de los datos. Entonces, aquí lo que hago es copiarme este comandito para crear ese archivo en el cual me va a permitir a mí hacer la inscripción. Entonces, aquí básicamente si yo abro este archivo, lo que voy a ver acá es una clave, una llave en base 64, ¿cierto? Que lo que me va a permitir a mí empezar como a trabajar o generar esas llaves pues como para pruebas. Ya para producción pues ya hay otros mecanismos, ya se utilizarían o se comprarían llaves ya con entidades que generan este tipo de llaves. Eh, Esto como lo vimos generó el archivo .pem, ¿cierto? Que contiene pues como la llave privada. El otro comando que sería extraer la llave pública para que sería la que va a ser compartida, ¿cierto? Entonces ahí es súper importante es porque como lo vimos en los esquemas anteriores o en la teoría, esto es importante que compartamos la llave pública porque si no, pues básicamente no vamos pierde pues como el sentido. Entonces aquí lo que hacemos es con el otro comando vamos a generar la llave pública que vamos a compartir. Entonces, aquí básicamente obtenemos o extraemos de este archivo el punto .pem que tenemos ya construido, obtenemos la llave pública, ¿cierto? Entonces, esta llave es la que sería que compartiríamos para los que me van a mandar mensajes y yo ya haría el proceso inverso con mi llave. Entonces, ya teniendo esto, lo que podríamos hacer es crear un archivo. En este caso, vamos a hacer pues como el ejercicio, como nos lo pide el ejercicio, es crear con mi nombre, con el primer nombre, crear pues como ese contenido, ¿cierto? Que es lo que haríamos o encriptaríamos. Entonces, en este caso, vamos a llamarlo .txt, input.txt. Entonces, esto lo que me hace es crear el archivo. Si lo abro, pues vamos a tener el contenido de mi primer nombre. Vamos a ver acá. Y bueno, ya ahí básicamente pues está simplemente el contenido. Lo que haríamos es como un ejemplo de cómo encriptaríamos. Entonces, a modo de ejemplo, haciéndolo con este OpenSSL, lo que haríamos acá es que vamos a encriptar el archivo input.txt, ¿cierto? ¿Con cuál? Con mi llave pública, la que tengo acá. Entonces voy a generar como un archivo de salido encrypted.txt. Entonces, esto lo que me hace es generar un nuevo archivo. Este está ya encriptado, es el que ya podría transmitir por internet o por lo que sea, donde pues el contenido pues no se puede descifrar. Y ya como para terminar, ya para hacer el proceso inverso, utilizando esta misma herramienta, pues ya lo que viene es hacerle la desencripción, ¿cierto? Donde tomaría el archivo que me acabo de llegar y utilizo la llave privada, ¿cierto? La que tengo en mi equipo y genero un archivo de salida. Aquí lo vemos, output.txt, que ya sería como el proceso inverso.
Entonces aquí podremos abrirlo y ya tenemos. Entonces aquí un recorderis, entonces genero las llaves, ¿cierto? La pública y la privada. Yo me quedo con la privada y comparto la pública. De ahí en más, la persona que me va a enviar información lo que va a hacer es encriptar con esta llave, como aquí lo vimos en el ejemplo, el archivo encriptado es enviado de vuelta, ¿cierto? Donde para poder desencriptar el archivo, pues tengo que utilizar la llave que generé como privada para ver el archivo nuevamente en blanco. Entonces, básicamente así funciona la encripción de extremo a extremo, ¿cierto? Donde tienen que hacer más las dos llaves o los únicos que tienen pues la llave, digamos, podrían ver los mensajes. Digamos que en la end-to-end o en, sí, end-to-end encryption, pues digamos que pues con este ejemplo como quedaría adicional es que pues tanto la persona que recibe el mensaje como la que como yo pues tenemos ambos. Yo tengo la llave privada con la que voy a desencriptar los mensajes que me mandan y la otra persona tiene mi llave pública y viceversa, ¿cierto? Entonces de esa manera pues los únicos que van a poder ver los mensajes son los que tenemos ese par de llaves ya construidas. Y bueno, profe, no, esta es como la sustentación del trabajo. Espero pues como cumplir con el objetivo y bueno, y no, y muchas gracias ahí por la atención y nos veremos en la próxima. Hasta luego.